Nuestro tema de hoy es el método científico. El método científico es un método que se utiliza para poder resolver problemas planteados. Tengamos en cuenta que este método, en principio, lo utilizaron todos aquellos científicos para hacer procesos de investigación. Es por eso que es científico. Hoy lo utiliza cualquier persona, cualquier estudiante que desee resolver en forma programada un problema planteado en el establecimiento. La palabra método proviene de la conjunción de dos palabras, meta y odos. La palabra meta significa fin o llegada. La palabra odos significa camino hacia. Es decir, el método científico es un camino hacia la obtención de un conocimiento científico. Según la bibliografía, el método científico puede tener de 4 pasos a 13, de acuerdo a los siguientes libros, ya sean de física, de química, de geografía o de historia. Mínimamente, el método científico presenta una observación, el planteo de la hipótesis, la experimentación y la conclusión. El quinto paso que nosotros podemos aplicar es la ley, pero no siempre podemos aplicar una ley. Cuando hablamos de leyes, no hablamos de leyes jurídicas, sino de leyes que rigen en la naturaleza. La ley la voy a poder aplicar cuando el proceso que yo investigo lo puedo aplicar a todos los procesos semejantes. Existen leyes en la naturaleza, como ser la ley de Gay-Lussac o la ley de Boyle-Mariotte, muy utilizada en química. Decir que un animal mamífero es un pilífero, es decir, que todo el cuerpo está cubierto por pelos, es una ley que vamos a aplicar en la biología. Así como también que las aves son plumíferas o que todas las aves son ovíparas, es decir, que nacen por huevos. La observación es el primer paso y el más importante para iniciar un proceso de investigación. La observación no solo la debo hacer con el sentido de la vista, ya que puedo hacer observaciones con el oído, con el gusto, con el tacto y con el olfato. Con el sentido de la vista, yo puedo observar formas, tamaños, distancias, colores. Con el tacto, yo puedo percibir estructuras, ya sean lisas o porosas, o elásticas y rígidas. Con el gusto podemos percibir 4 sabores: dulce, ácido, salado y amargo. Con el sentido del olfato podremos observar diferentes aromas, como ser los éteres, como ser los olores a transpiración o los olores derivados del producto de la leche, como ser el queso. Con el sentido del oído, yo voy a poder percibir si un sonido es grave o agudo, si el elemento o la persona que produce el sonido está lejos o próxima, si lo que suena es el ladrido de un perro o el maullido de un gato.
para hacer una buena observación en un proceso en el cual yo voy a aplicar el método científico, debo, dentro de lo posible, aplicar más de un órgano del sentido. La hipótesis surge de la observación. Es la duda que se plantea luego de observar un hecho relacionado con la naturaleza. Como es una duda, debo plantearla de tal forma. En una hipótesis no afirmo, no interrogo ni cuestiono, simplemente dudo. Decir, me parece que, supongo que, son formas de plantear una hipótesis. Esta hipótesis puede o no ser confirmada luego del proceso de experimentación. En el proceso de experimentación, yo voy a tratar de demostrar en forma positiva o negativa, afirmativa o negativa, lo planteado en la hipótesis. Para hacer una buena experimentación, debo tabular datos, es decir, volcar a un papel la mayor cantidad de datos posibles sobre la hipótesis planteada. Cuanto mayor sea la variedad de experimentos que haga, mayor veracidad va a tener el proceso de investigación y la hipótesis. Si yo demuestro afirmativamente mi hipótesis, voy a tener que realizar una conclusión. De no demostrar mi hipótesis, puedo o iniciar el proceso nuevamente o modificar mi hipótesis ajustándola a los nuevos datos de la experimentación. ¿Qué es la conclusión? La conclusión es el resumen que debe figurar luego de todo proceso de investigación. La conclusión no debe tener más de 4 o 5 hojas y en ella se vuelca la hipótesis, cómo realicé la experimentación, qué métodos empleé y muy pocos datos de la tabulación obtenida. Es, como diríamos vulgarmente, el resumen de todo proceso de investigación. Como ya dijimos, si dicho proceso de investigación puede ser aplicado a todos los procesos semejantes, podemos imponer una ley científica relacionada con la naturaleza. Caso contrario, nos quedaremos solamente en la teoría.